Buenos días desde Melon Bucket. Os saludo desde la gran ola de calor. Bueno, hoy os traigo algo diferente. No me he pasado al running, no pienso hacerlo. Me parece estupendo que haya gente que le guste disfrutar de correr en la naturaleza. En mi caso no es así, me siento cómodo andando a un buen ritmo, pero andando es lo mío. Pero siempre he tenido curiosidad por ciertos artículos ultralight o de running, ya que esos artículos de running son los que han puesto un poco de moda ciertas cosas, empezando por las zapatillas de running, ¿no? O los senderistas parece que nos hemos quedado un poco dormidos. Estos bastones pues se han creado para running. Esta mochila se ha creado para running, muchas zapatillas se han creado para running. Os voy a hablar de dos marcas hoy. Una es Aonigie, totalmente especializada en el tema del running, desde calcetines, sobre todo chalecos, bastones, todo tipo de accesorios para correr, ¿no? Ameilu, que es esta marca, se limita un poco a hacer artículos de varias categorías, que copia diseños. Este diseño es calcado de la Aonigie de 18 litros. ¿Por qué he comprado yo esto? O las empresas de running intentan hacer productos un poco innovadores, ligeros, y hay veces que las cosas hay que probarlas, ¿no? Probarlas. Tienen un montón de cosas que están pensadas en la portabilidad y que sean ligeras y no incómodas. Y bueno, y dejarme contaros un poco mi experiencia. He estado esta semana haciendo varias rutas y me he probado esta 2 veces y la que suelo llevar, la Tutor, que ya sé que no tiene nada que ver, no se parece en nada. Es difícil explicarlo si no lo has probado, ¿no? Es una manera de que te coge por todos los sitios como si alguien te coge así. Y entonces es una sensación un poco extraña. Entiendo perfectamente el por qué lo han hecho así. Se trata de llevar algo de que no se mueva. Os voy a avanzar la conclusión. Para mi gusto, a mí no me vale. Quizá porque se quede un poco justa de espacio, quizá por la forma de llevarla. Entiendo que una persona que corre por la montaña necesita una cosa que se le adose al cuerpo y que se quede muy fija, que no vaya pegando botes. Y entonces las mochilas de running normalmente, unas correas, tienen una malla bastante elástica, ancha, muy fina, que se adosa al cuerpo. O sea, como veis, lo que quiere es, con la máxima anchura para que no se clave, repartir el peso y dejar la carga bastante fija. A mí, sobre todo ahora en verano, esto me da un poco de calor, me da un poco de agobio. Prefiero, es una cuestión de costumbre también, llevar la mochila un poco a mi aire, y depende también de lo que necesites llevar. Yo en este caso tendría que llenarla, aunque fuera para una ruta de una mañana, tendría que llevar cosas aquí que la harían un poco incómoda, se me clavaría un poco en la espalda. ¿Para qué la veo? Para aquellos de vosotros que soláis llevar muy poquita cosa. Si con 4 cosas os es suficiente y os gustan las cosas ligeras, 300 gramos, puede ser una opción. Vamos a empezar por la parte de adelante. Tiene un gran bolsillo, como veis, elástico, frontal, que es genial para los chubasqueros, chaquetillas,
guantes, cosas que necesitéis a mano. Eso está bastante bien diseñado. 2 puntos de anclaje para los bastones, lógicamente para bastones bastante ligeros. Este estilo no queda mal y quedan bastante fijos. 2 bolsillos laterales elásticos para meter lo que queráis. Y lo que me llamó de esta mochila, porque estas mochilas suelen ser muy pequeñitas, ya que los corredores no suelen llevar mucha cosa encima, pero están pensadas para carreras más de larga distancia, es el cierre de arriba, que como veis lo hace bastante amplia. Viene catalogada la mochila como 18 litros, lo cual no está nada mal para ser una mochila de running, es de las más amplias. Cierre arriba ajustable, lo cual está muy bien porque podéis adaptar la mochila a lo que tengáis de carga. Vamos por la parte de atrás. Todo se ensancha mucho, se hace muy fino, se intenta hacer transpirable, incluso aquí abajo. 2 bolsillos elásticos para botellas, bueno, las hay flexibles, pero vamos, que podéis poner una de estas. Y luego bolsillos aquí abajo que suelen ser, que puede ser para snacks o cualquier cosa que necesitéis. Incluso un móvil pequeño puede caber ahí. Un punto de anclaje para colgarla o para cogerla, para que veáis que es bastante completa. Tiene un bolsillo que da en toda la espalda por si queréis llevar agua. Es una buena solución tener la botella de agua pegada a la espalda, ya que el peso lo concentramos contra nosotros. Capacidad de estos 18 litros anunciados. Vamos a ver lo que se puede llevar sin problemas y resulta todavía cómodo. El móvil, que lo podéis llevar en el bolsillo de aquí o lo podéis llevar aquí. Por un lado, veis que 2 botellas de agua perfectamente. Los bastones, el cojín de toda la vida, la cámara, poncho, una chaquetilla, un cortavientos, un chaleco de plumas y el botiquín. Como ves, se nota que es una cosa de 18 litros y no de 10. Así que con esto quería que os hicierais un poco una idea hasta qué punto os puede valer o no. No es mi tipo de mochila, no es una cosa que me sienta cómodo con ello. Prefiero, como digo, por un poco más de peso llevar la Tutor y adaptarme un poco al clima, a lo que necesito, que ir un poco justito, y si necesito algo más ya voy limitado. De todas formas, a ver, estas mochilas las podéis encontrar entre 20 y 30 euros. No es una mala opción, como digo, dependiendo lo que necesitéis. Que empiece a hacer calor, que me voy corriendo no, volando. A Meliu y a Onige. Son 2 marcas Os saludo desde la gran ola de calor.